Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tener hoy la segunda clase de la práctica 3. ¿Sí? Vamos a hablar del teorema central del límite, que ya estuvimos hablando y lo denunciamos la semana pasada. Y lo que vamos a hacer hoy es probarlo. ¿Sí? Entre otras cosas, vamos a seguir con otro tema, pero lo que vamos a hacer es dar una demostración. ¿Sí? Para que vean también la utilidad, por ejemplo, del teorema de continuidad de Levi. Fíjense que el teorema central del límite dice algo bastante fuerte. Y fuerte en el sentido matemático también. Bueno, puede ser que el impacte también le resulte fuerte, conmocionante, pero lo que dice es casi que no importa de qué distribución yo arranque, si yo tengo una sucesión infinita de variables, todas independientes entre sí y todas con la misma distribución, casi que no importa cuál sea esa distribución, y ahora aclaramos por qué casi, que si yo básicamente la sumo, les tomo el promedio, y esa suma o ese promedio lo estandarizo, que ya vimos que la suma estandarizada era esto, y que el promedio estandarizado era así, que en realidad eran iguales, por eso le pongo un único nombre que es Zn. Esa sucesión Zn, que es la suma o el promedio, pero estandarizado, converge en distribución en una normal 0,1. Independientemente de cuál haya sido la distribución de la que yo partí. Binomial, Poisson, exponencial, doble exponencial, geométrica, gamma, no importa, esto se cumple. ¿Por qué digo casi? Bueno, porque hay una condición adicional a la independencia y a la idéntica distribución, que es que la esperanza y la varianza sean finitas, es decir, que tengamos momentos de orden 1 y 2 finitos. ¿Sí? Que la esperanza no me dé infinito, o que no existe, o que la varianza no me dé infinita. Ejemplos donde eso no se cumple son la distribución T de Stuyven con un grado de libertad, o distribución de Cauchy, que no tiene la esperanza, no tiene definida la esperanza. Si yo analizo el integral me queda menos infinito más infinito. Y la distribución de Stuyven con 2 grados de libertad, que si bien tiene esperanza igual a 0, tiene varianza infinita. A partir de la distribución de Stuyven con 3 grados de libertad, ya el momento de orden 1 y 2 son finitos, pero el de orden 3 en adelante no, y así con cualquier tipo de grados de libertad. Pero para la T de Stuyven con 3 grados de libertad se podría aplicar el teorema central del límite. Este es un teorema, insisto, esto lo dije la clase pasada, y otros teoremas que bajo otras condiciones más laxas llegan a la misma conclusión, pero nosotros vamos a ver este, que es el más clásico. Y lo que escribí acá, como primera cosa, es que cualquiera de estas dos expresiones en realidad también se puede escribir así. Como 1 sobre raíz de n por la suma de las variables xk estandarizadas. Si todas estas tres expresiones son equivalentes, y que estas dos son iguales ya lo vimos en la clase pasada, y es fácil ver, si quieren, si acá usan propiedades de la sumatoria, es fácil llegar de esta expresión a esta. Sí, así que en realidad son todas iguales. Se lo dejo como un ejercicio si quieren. Entonces a esas variables que son las xk pero estandarizadas, y por estandarizadas no digo normales estandarizadas, digo estandarizadas. Tienen esperanza 0, varianza 1, pero la distribución es cualquier cosa. ¿Sí? Si las x iniciales eran Bernoulli, por ejemplo, bueno, estas xk menos mu sobre sigma van a ser variables discretas con dos valores en el rango, solo que esos valores en vez de ser 0 y 1 van a ser otros valores, uno negativo y uno positivo, seguramente. ¿Sí? Pero son variables no normales estandarizadas, sino estandarizadas. Obvio que si las xy son normales, esto converge en distribución normal 0,1 porque en ese caso las zn tienen distribución normal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la suma de normales es normal y si le resto una constante, multiplico por una constante, sigue siendo normal. Todas esas son propiedades que ya vimos en la práctica 1. Lo interesante es que si las xy de las que parto no tienen distribución normal, tienen todas la misma distribución, pero es otra, salvo excepciones extrañas cuando la esperanza y la varianza no son finitas o no están definidas, en cualquier otro caso, la distribución límite de estas sumas o estos promedios estandarizados es normal estándar. Para probar eso, entonces dijimos que vamos a usar el teorema de continuidad, pero como yo necesito escribir la función generadora de momentos de las x, o de las y's, en realidad lo voy a hacer usando esta expresión y esta definición de las y's, yo necesito algo, ¿sí? Yo necesito poder escribir algo. Y como en realidad yo acá no sé si parto de una binomial, de una Bernoulli, de una Poisson, de una geométrica, de una Laplace, de lo que sea, necesito escribir algo más o menos genérico. Lo que voy a hacer es un desarrollo de Taylor de la función generadora de momentos. Y voy a hacer un desarrollo de Taylor de orden 2, que ahora vamos a recordar, pero esta fórmula ya la vimos, ¿sí? Ahora la vamos a recordar, pero básicamente vamos a decir desarrollo de orden 2 y todo lo que sobra es lo que se llama el resto, ¿sí? El resto del polinomio de Taylor. ¿Sí? Si yo desarrollo una función hasta orden n, el polinomio de Taylor, la diferencia entre la función y ese polinomio se llama el resto de orden n. Y ese resto tiene una propiedad, que eso es lo que me dice el teorema de Taylor. El teorema de Taylor me dice que si f de n más 1 veces derivable en x0 y
P sub n es el polinomio de Taylor de orden n en ese mismo punto x0, entonces yo llamo Rn a f de x menos, no sé si se ve ahí porque veo que hay un poco de sombra, bueno, voy a correr, no sé por qué hoy tengo sombra, debe ser porque es medio de noche. Si yo llamo resto, voy a poner acá, yo llamo Rn a f, la función menos el polinomio de orden n, entonces lo que tengo es una función que por empezar tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? Piensen que la función y el polinomio coinciden, ¿sí? Incluso aunque la función sea solo con, digamos, o sea, la función y el polinomio coinciden, con lo cual cuando x tiende a x0, f tiende a f de x0, porque si es n más una vez derivable es continua, y el polinomio que es continuo también tiende a, si ustedes piensan en la expresión del polinomio de Taylor, el primer término es f de x0 y ese es el único que sobrevive cuando x tiende a x0. O sea que el resto tiende a 0 cuando x tiende a x0. El tema es qué tan rápido tiende x0. Y para ver qué tan rápido tiende x0, en general se lo suele comparar con otras expresiones que también tienden a 0, como las expresiones de la forma x menos x0 a la n. A veces, al comparar con estas cosas, que son, por ejemplo, x menos x0 a la 1, tiende a 0 en forma lineal, cuando x tiende a x0. Pero x menos x0 al cuadrado tiende a 0 en forma cuadrática, que es mucho más rápido. Piensen que una cuadrática, si acá está el x0, x menos x0 a la 1 es así, pero x menos x0 al cuadrado es así. Es decir, cuando x se acerca a x0, ya los valores dan mucho más cerca de 0 para x menos x0 al cuadrado. Y si es con x menos x0 al cubo, se acerca más rápido a 0. Y si es a la cuarta, se acerca más rápido. Entonces, cuando yo tomo el límite de una expresión como el resto de x sobre x menos x0 a la n, tengo una determinación 0 sobre 0. El resto tiende a 0 y estas expresiones de x menos x0 a la algo también tienden a 0. Lo que ocurre es que el resultado de este límite va a depender de quién se vaya a 0 más rápido. Si el que se va más rápido, esencialmente más rápido a 0 es el de arriba, el límite va a ser 0. Si el que se va a 0 más rápido es el de abajo, el límite va a ser infinito. Si esto tiende a algo que no es ni 0 ni infinito, tienen números que con cierta proporción tienden más o menos al mismo ritmo, a la misma tasa a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Taylor? Que el resto, que cuando yo tomo el polinomio de Taylor de orden n, el resto de ese desarrollo de Taylor tiende a 0 más rápido que x menos x0 a la n. Es decir, que si yo hago este límite, ese límite me da 0. La interpretación de más rápido que es una interpretación, pero si quieren, lo que me dice es que esto tiende, que este límite, que en principio sería determinado, tiende a 0. Y eso se puede probar usando algo que se llama teorema de Cauchy, ¿sí? Pero no lo vamos a probar, si es un teorema que lo vamos a tomar como dado. ¿Pero por qué lo voy a usar? Por lo siguiente. Yo tengo que escribir, en algún momento voy a necesitar la función generadora de momentos de las x. Ahora vamos a ver cuándo. Y nosotros ya vimos que el desarrollo de Taylor, de la función generadora de momentos de las x, ¿sí? De m de cualquiera de las x, de cualquiera de las x, y que todas tienen la misma FGM porque todas tienen la misma distribución. En principio es el momento de orden 1, perdón, en principio es 1 más el momento de orden 1 por t, que esto es la FGM como función de t, más el momento de orden 2 sobre 2 factorial por t cuadrado. Esta es una fórmula que leímos en su momento. Y si hay momentos de orden superior, sería más el momento de orden 3 sobre 3 factorial por t al cubo, y así sigue. ¿Ok? Ahora, si yo tengo solo momentos de orden 2 asegurados, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, es 1 más el momento de orden 1 por t, más el momento de orden 2 sobre 2 factorial por t al cuadrado, más el resto. El resto, en todo el sentido de la palabra, ¿no? El resto es decir lo demás, y el resto en el sentido que acabo de definir, va a ser el resto de orden 2, el resto para el polinomio de orden 2. ¿Sí? ¿Qué propiedad va a tener ese resto? Bueno, como es de orden 2, va a tender a 0, pero también va a tender a 0 si lo divido por x menos, o sea, si lo divido por t menos t0 al cuadrado. ¿En dónde estoy desarrollando el problema acá? En t igual a 0, por eso acá no estoy restando nada. ¿Sí? Entonces, esto escrito para este caso, lo que significa es que el resto de orden 2 de t sobre t menos 0, o sea, t al cuadrado,
tiende a 0 cuando t tiende a 0. ¿Sí? Es decir, si yo acá le pongo algo más chico, si le pongo t, si le pongo 1, es decir, si no pongo nada, eso también tiende a 0. Pero yo puedo saber que le puedo poner hasta t cuadrados y seguro tiende a 0. ¿Qué pasa si le pongo t cubo, t a la cuarta? No sé. A lo mejor también tiende a 0, como a lo mejor no. ¿Sí? Pero hasta esto puedo asegurar. Y ya que estamos, ¿qué pasa si en vez de hacerlo para las x, esto lo hago para las que yo acá definí como y? ¿Sí? Piensen, ¿sí?, que esas y, por estar estandarizadas, esto ya lo charlamos la clase pasada, cualquier variable estandarizada tiene esperanza, o sea, momento de orden 1, igual a 0, y varianza igual a 1. Entonces, si yo esto lo hago en vez de para las x, lo hago para las y, la esperanza vale 0. O sea, me queda 0 por t. M1 es la esperanza. Y M2, que en general no es lo mismo que la varianza, sino que la varianza es M2 menos M1 al cuadrado, pero acá la esperanza vale 0. M1 vale 0, entonces la varianza en este caso particular sí es lo mismo que M2, porque es M2 menos 0 al cuadrado. Como la varianza es lo mismo que M2, M2 vale 1. O sea que acá tengo un medio por t al cuadrado. Entonces, en conclusión, para todas las y que yo tenía acá como las x pero estandarizadas, la función general de momentos la puedo expresar como 1 más. Este término se va. El otro término que sigue, que es el de orden 2, es t al cuadrado dividido 2 más R2 de t, donde t es una función que si la divido por t al cuadrado, tiende a 0 cuando t tiende a 0. Cuando la variable tiende a 0, si la divido por la misma variable al cuadrado, tiende a 0. Eso es todo lo que sabemos sobre MDI. ¿Ok? Entonces, vamos a recapitular un par de cosas. Z de n, entonces, va a ser esta expresión. Ahora lo voy a volver a copiar, ¿sí? Va a ser esta expresión donde acá del canto voy a poner I sub k. ¿Y de qué es de las I sub k o de las I sub i? Que tienen esta función general de momentos, donde el resto cumple con esto. Usando solo eso y propiedades del FGM y el teorema de continuidad, vamos a probar que la distribución asintótica de Zn es normal estándar. ¿Ok? Entonces voy a acomodar un poquito el pizarrón y vemos eso. Ok, entonces recapitulemos todo lo que estuvimos diciendo. Primero vimos que las Zn, esas que eran las sumas estandarizadas o los pronombrios estandarizados de las x, ¿sí?, las podemos llamar, las podemos escribir como 1 sobre raíz de n por la suma de I sub k, donde esas I sub k son las x pero estandarizadas, ¿sí? Por lo tanto tienen esperanza 0 y varianza 1, y por lo tanto, por lo que sabemos del teorema de Taylor y por la expresión que ya habíamos visto de las FGM en términos de sus momentos, el desarrollo de Taylor de las FGM, a la función general de momentos de cada I sub k la podemos escribir como 1 más 0 por t, que es porque la esperanza es 0, más t cuadrado sobre 2, más un resto que tiene la probabilidad de que si lo divido por t cuadrado, ese cociente, que en principio cuando t tiende a 0 es una determinación 0 sobre 0, de todos modos tiende a 0. ¿Sí? Entonces todo eso es lo que sabemos. A las m de las I sub k, como todas las i tienen la misma distribución, ¿sí?, porque son las variables de la misma distribución, pero en la versión estandarizada directamente lo voy a llamar m de i, ¿sí?, es la m de todas las I sub k. Y entonces, para probar el teorema central del límite, lo que vamos a hacer es calcular la función general de momentos de Zn. ¿Por qué voy a hacer esto? Bueno, porque si yo llego a calcular la función general de momentos de la Zn y me da algo, y ese algo yo le tomo el límite, y me da la FGM de algo conocido, el teorema de continuidad de Levi me dice, entonces, la distribución asintótica de la Zn es esa distribución conocida que vos decís. Obviamente, como lo que queremos probar es que la función general de momentos de la Zn, como lo que queremos probar es que la distribución asintótica de esas variables Zn es una normal estándar, lo que nosotros queremos que nos quede como límite es la FGM de una normal estándar, que les recuerdo que como la FGM de una normal estándar es E a la mu, de una normal, es E a la mu por T más sigma cuadrado sobre 2 por T cuadrado, si mu es 0 y si sigma cuadrado es 1, porque es una normal estándar a lo que quiero llegar, el mu por T se me va y me queda simplemente T cuadrado sobre 2. Es decir, si yo calculo la FGM de la Zn, tomo el límite y la respuesta es E a la T cuadrado, el límite da E a la T cuadrado sobre 2, probé el teorema.
por el teorema de continuidad, entonces Zn se distribuyen asintóticamente como una normal estándar. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, necesito usar algo tan genérico como el desarrollo de Taylor, porque no tengo una fórmula para el FGM de las X ni de las Y, porque estoy partiendo de una distribución que es casi cualquiera. Si salvo por este detalle de que tiene que tener una distribución, de que tiene que tener momentos de orden 1 y 2 finitos, no sé, no estoy diciendo nada más, entonces tengo que hacer una expresión bien genérica como esta. Y por usar una expresión bien genérica, y por ese motivo es que me aparece el resto, y por eso tengo que usar alguna propiedad para ese resto. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer la FGM de la Z, de Zn. ¿Qué es Zn? Bueno, es 1 sobre raíz de n por la suma de las I sub k desde k igual 1 hasta n de t. Entonces yo tengo la FGM de una cierta variable aleatoria, que es esta. Si quieren le ponemos un nombre, ¿sí? Pero no importa, no hace falta. Tengo la FGM de una cierta aleatoria por 1 sobre raíz de n. ¿Cómo puedo calcular la FGM de esa variable aleatoria? De esa variable aleatoria por una constante. Bueno, primera propiedad, piénsenlo, pero ese 1 sobre raíz de n, que es una constante, lo puedo meter adentro de la t. Y entonces me queda la FGM de esta variable aleatoria suma de I sub k, que es desde 1 hasta n, pero la evalúo en 1 sobre raíz de n por t, o en t dividido raíz cuadrada de n. ¿Ok? Ahora, tengo la función general de momentos de la suma de las I sub k desde 1 hasta n, es decir, esta variable de acá es I1 más I2 más IN. ¿Cómo debe ser la FGM? Bueno, voy sobre el hecho de que son independientes. Entonces, fíjense, yo sé, el hecho de que el momento de orden 1 y 2 eran finitos para tener esta expresión de la función generadora de momentos de las IES. Estoy usando el hecho de que son independientes para decir, bueno, si quiero la FGM de una suma de variables aleatorias, es el producto de las FGM, o sea que va a ser la FGM de I1, siempre evaluado en t sobre raíz de n, por la FGM de I2, por la FGM de I3, es esta la FGM de IN. Siempre evaluado en t sobre raíz de n. Próxima cosa. Todas las I tienen la misma distribución y por lo tanto tienen la misma FGM, que es esta. O sea que ya usé que los momentos de orden 1 y 2 son finitos, ya usé la independencia para este paso. Si quieren acá pongan, aclaren por independencia, ¿sí? La respuesta a todos nuestros problemas. Y además ahora voy a poner que acá esta y todas las demás son la misma función, son esta función. ¿Sí? La que yo llamé MDI, justamente por ser todas con la misma distribución. O sea que en realidad lo que tengo es la misma función, la función MDI, evaluada en t sobre raíz de n, no evaluada en t, y la tengo multiplicando n veces. Si la tengo multiplicando n veces, lo que tengo es esa función elevado a la n. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función? Bueno, es esta, pero donde dice t tengo que poner raíz de n. Así que lo que me queda es 1 más. Lo borré esto acá. En vez de t cuadrado sobre 2 va a ser t sobre raíz de n al cuadrado sobre 2. Y en vez del resto de orden 2 evaluado en t, va a ser el resto evaluado en t sobre raíz de n. ¿Ok? Eso lo puedo escribir un poquito mejor. Ah, bueno, y todo eso va a ir elevado, todo eso que es mi evaluado en t sobre raíz de n, va a ir elevado a la n. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 más t al cuadrado sobre n al cuadrado sobre raíz de n al cuadrado, que es la n sola, o sea, t al cuadrado sobre n sobre 2. Si eso es t al cuadrado sobre 2n más R2 en t sobre raíz de n al cuadrado. ¿Sí? Y todo eso le voy a dar a la n. Lo voy a escribir acá. Voy a volver acá al principio y lo voy a escribir bien, así tenemos espacio para seguir. Entonces, no quiero borrar esto, esta propiedad del resto, que la vamos a usar eventualmente. Pero lo que me queda es que la FGM de Z es 1 más t cuadrado sobre 2n más R2 en t sobre raíz de n. Todo eso elevado a la n. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Voy a borrar el resto.
me vuelvo el borde. Ahora, ¿qué pasa si yo trato de ver el límite de esto? Ahora que tiende, porque en el fondo lo que voy a querer hacer es eso, calcular el límite. ¿Cuándo? Cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, la t está fija. ¿Sí? La t que está fija es la n de cada infinito, con lo cual esto tiende a 1, t al cuadrado sobre 2n, como el t cuadrado está fijo y el n tiende a infinito, esto tiende a 0. Como t está fijo y n tiende a infinito, esto tiende a 0. Y como ese resto es el resto de desarrollar por Taylor en 0, cuando lo de adentro tiende a 0, ¿sí? El resto también tiende a 0. ¿Sí? Es como si el t está tendiendo al t0, al punto donde desarrollé que es el 0. Entonces lo de adentro, el t no está tendiendo a 0, pero la variable que me quedó adentro, que es t sobre raíz de n, está tendiendo a 0. Así que el resto también tiende a 0. Nosotros sabemos más. Sabemos que no solo que tiende a 0, sino que si lo divido por esto al cuadrado también tiende a 0. ¿Sí? Pero en principio tiende a 0. Y el exponente, que es esta n, tiende a infinito. O sea que en principio lo que tengo es que el paréntesis tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. 1 al infinito es una determinación. Y de hecho es una determinación conocida por ustedes. Es la determinación que uno hace cuando hago los límites con e. ¿Sí? Esos límites donde yo tengo 1 más algo que tiende a 0, que es todo esto. Ahora lo escribimos bien. Y acá tengo lo mismo que tengo acá adentro, pero dado vuelta. En ese caso yo digo, esto tiende a e. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo así. Yo tengo 1 más algo que tiende a 0. Ese algo que tiende a 0, si quieren, armamos un denominador común. Con 2n va a ser t cuadrado más 2n por el resto 2 de t sobre raíz de n. Todo sobre 2n. Yo voy a borrar esto sin el espacio. Y todo eso va elevado a la n. ¿Sí? Ahora, si en vez de estar elevado a la n, estuviera elevado a esta expresión, pero dada vuelta, o sea, 2n sobre t cuadrado más 2n por el resto de orden 2 en t sobre raíz de n, si yo tuviera esa expresión, yo puedo decir, bueno, esto es 1 más algo que tiende a 0, elevado a esa misma cosa que tiende a 0, pero dada vuelta, que tiende a infinito, esto tiende a e. O sea, si yo tuviera esta expresión, puedo decir, esto tiende a e. ¿Sí? Se ve raro, se ve complicado, pero es el famoso límite con e. Ahora, yo no tengo eso, ¿sí? Porque en realidad lo que tengo acá arriba es una n. O sea que la n estaba, pero todo este 2 sobre zaraza lo agregué, lo inventé. Entonces, en realidad, lo tengo que compensar, ese 2 sobre t cuadrado, etc. O sea que acá, para que esto sea exactamente lo mismo que tenía antes, debería tener t cuadrado más 2n por el resto de orden 2, que lo voy a hacer con más espacio. ¿Sí? Sería todo esto por t cuadrado más 2n por el resto de orden 2 en t sobre raíz de n sobre 2. O sea, si yo pongo esto, sí es lo mismo que tenía antes. Y ahora venía ese truco de que si acá tengo multiplicando, lo puedo, como este solo quiero exponente para esto, por esto no, esto lo puedo pensar como una potencia de potencia. Y entonces, todo esto que está entre esos corchetes grandotes es 1 más algo que tiende a 0 elevado a la misma cosa pero dada vuelta. Todo esto, cuando n tiende a infinito, yo sé que tiende a e. O sea, esa base, todo eso que está entre corchetes tiende a e. Lo que me falta saber es a qué tiende este exponente. Y lo vamos a poner con un asterisco, para analizarlo acá. ¿Ok? Entonces vamos a ver a qué tiende ese t cuadrado más 2n, etc. Yo tengo t cuadrado, si quieren lo separamos, t cuadrado sobre 2, y ya verán por qué se parece t cuadrado sobre 2, ¿no? A lo mejor se dio cuenta que me interesa ese t cuadrado sobre 2. Y acá tengo n, bueno, si separo es n por el resto de orden 2 en t sobre raíz de n. Bueno, el t cuadrado sobre 2, cuando n tiende a infinito, tiende a t cuadrado sobre 2. O sea, esto no tiene dudas. O sea, eso es una constante para cuando n tiende a infinito. Lo que me faltaría ver, porque de hecho yo quiero llegar a que esto tiende a t cuadrado sobre 2 al exponente, porque quiero llegar a esta expresión. Entonces lo que me faltaría ver es que esto tiende a 0. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, voy a usar esta propiedad del resto. Si yo tengo el resto evaluado en algo que tiende a 0 y abajo dividido por la misma cosa al cuadrado, eso sigue tendiendo a 0. Ahora, yo el resto acá no lo tengo evaluado en t, lo tengo evaluado en t sobre raíz de n. Si quieren, llámenlo u. Si yo esto lo llamo u, yo tengo que el resto de u sobre u al cuadrado, cuando u tiende a 0, es 0. ¿Sí? Pero entonces, ¿quién es el u? Bueno, es el t sobre raíz de n. Con lo cual, si yo el resto ese lo tuviera dividido por t sobre raíz de n todo al cuadrado, tendría que el límite es 0. Y bueno, y lo puedo hacer. Porque yo puedo hacer, bueno, acá le pongo t sobre raíz de n al cuadrado. Y acá compenso t sobre raíz de n al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Esto, que es esto de acá, pero con la u sería el t sobre raíz de n, que efectivamente cuando n tiende a infinito, t sobre raíz de n tiende a 0, porque t está quieto, n se va a infinito, o sea que ese cociente va a 0. Básicamente lo que me falta es poner que esto es t cuadrado sobre n, ¿sí? Esto es t cuadrado sobre n. Esta n se me cancela con esta, y ahora tengo t cuadrado que tiende a t cuadrado, porque es constante, y toda esta expresión que tiende a 0 por la propiedad del resto. ¿A cuándo tiende este término? A 0 por t cuadrado, o sea que tiende a 0. Así que cuando n tiende a infinito, todo ese término, todo ese t cuadrado sobre 2 más n, tiende simplemente a t cuadrado sobre 2. Conclusión, la FGM, voy a poner acá, así tengo espacio, la FGM de la Zn, ¿sí? Tiende a, todo este corchete tiende a e. Y el exponente tiende a t cuadrado sobre 2. Y eso prueba que, por el teorema de continuidad, como esta es la FGM de una normal 0,1, tengo que Zn converge en distribución a una normal 0,1. Casi que no entra, ¿sí? Pero eso termina de probar el teorema. Yo sé que hay un montón de cosas, les sugiero que lo miren con detalle, con paciencia, y después en la clase de consulta me preguntan, ¿sí? Pero fíjense que logramos probar usando propiedades de la función generadora de momentos y el desarrollo de Taylor de esa función generadora, algo muy fuerte, que es casi que no importa de qué distribución salgas, si vos tomás sumas o promedios y los estandarizás apropiadamente, la distribución límite de esa expresión es una normal estándar. Posibles excepciones, siempre que hablemos de una asociación de variables independientes e idénticamente distribuidas. Posibles excepciones a eso, distribuciones donde la esperanza y la varianza o la varianza no son finitas, digo, no existen. Pero sacando esos casos raros, después probamos el límite para todos esos otros casos. ¿Ok? Así que esta sería la demostración. Mírenla con cuidado, con paciencia, piénsenla. Yo traté de sintetizarlo un poco, pero explicar todos los detalles. Después cualquier cosa, en la clase de consultas lo charlamos. ¿Sí? No vamos a hacer ahora ejercicios de esto porque son cosas que hicieron en estadística 1, por lo cual prefiero que vean los ejercicios y después me los consulten, que son los primeros de la guía. En todo caso, lo que vamos a hacer es pasar a hablar ahora un poco de otras distribuciones importantes, ¿sí? Como la distribución chi cuadrado, la distribución t de Stewart, la distribución f de Needekol, que nos van a ser muy útiles para todas las cosas que siguen. ¿Sí? Así que vamos a pasar a eso. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que se suelen llamar distribuciones usuales en el muestreo. Así que hay muchas en realidad, pero vamos a hablar de las más comunes, que son algunas que ustedes ya vieron en estadística 1 casi seguramente, que tienen que ver con, son distribuciones que de alguna manera se derivan de la distribución normal. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener una variable x que sea normal estándar. ¿Sí? Entonces, a la distribución, llamémosle z para que sea más una notación usual. Z es una normal estándar. A la distribución de una nueva variable x que es z al cuadrado, es decir, yo tengo una normal estándar, una variable aleatoria con distribución normal estándar. Y marco una nueva variable que es z al cuadrado. Esto ya lo hicimos en su momento. Bueno, eso va a tener una cierta distribución de probabilidad, que no sé cómo es. En realidad sí sé cómo es. O sea, ahora después vamos a hacer una cuenta y vamos a ver que la distribución de esa variable es una distribución gamma. Un caso particular de la distribución gamma, no una gamma cualquiera, sino que es una cierta distribución gamma. Pero después vamos a hacer esa cuenta, ¿sí? Pero por ahora, digamos, esta x va a tener una cierta distribución.
Bueno, a la distribución de esa variable, que es simplemente una normal estándar elevado al cuadrado, la llamamos, a lo mejor lo recuerdan, chi cuadrado con un grado de libertad. ¿Sí? O ji cuadrado, o ki cuadrado, o y cuadrado, como le quieran decir. ¿Sí? Con un grado de libertad. ¿Por qué con un grado de libertad? Bueno, es un nombre en principio. ¿Sí? Pero, porque si yo tengo Z1, Z2, Zn, todas normales estándar también, e independientes, y esto es importante, sin independencia, esto estoy diciendo, en principio no vale la definición, a la distribución de la variable x, que es z1 cuadrado más z2 cuadrado más zn cuadrado, que básicamente, por lo que dijimos antes, cada una de estas tiene una distribución chi cuadrado, cada una de estas z al cuadrado tiene una distribución chi cuadrado con un grado de libertad, le llamamos, y esto se acordarán, chi cuadrado con n grados de libertad, ¿sí? Y lo representamos chi cuadrado sub n, ¿sí? Y el nombre es chi cuadrado con n grados de libertad. ¿Ok? Esa es otra conocida. ¿Qué podemos hacer sobre la distribución chi cuadrado? Ahora después la vamos a charlar. ¿Sí? Ahora la vamos a charlar cuando veamos un poco que en realidad tanto la chi cuadrado con n de libertad como todas las demás, digamos, chi cuadrado con cualquier grado de libertad, son casos particulares de la distribución gamma. ¿Por qué se definen estas cosas? Bueno, porque son útiles. ¿Sí? Porque en algún momento alguien estaba estudiando cosas con, digamos, cosas que tenían que ver con variables aleatorias normales y las tuvo que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo cuando se hacen ciertas cuentas para la varianza empiezan a aparecer variables elevadas al cuadrado y entonces le quiso poner un nombre para hacerla fácil. No podría haber dicho que era una gama, tanto, sí podría haber dicho, pero bueno, para hacerla fácil le pusieron chi cuadrado. O a lo mejor no sabía que era una gama y le puso ese nombre y después resulta ser que eso era lo mismo que la distribución gamma. Desconozco. Pero son útiles y por lo tanto esa distribución por eso tiene un nombre particular y por eso se usa y por eso existen tablas para trabajar con esa distribución, etc. Sí, ya después vamos a hablar de las propiedades que tiene una chi cuadrado. Vamos a definir una más. ¿Sí? Vamos a definir dos más, pero primero vamos a dar una. Si yo tengo dos variables, ¿sí? Una z que es normal estándar y una x que es chi cuadrado con n grados de libertad. Si tengo z y x con esas distribuciones que son independientes, bueno, a la distribución que tiene esta variable, a la distribución de z dividido la raíz cuadrada de la que es una y cuadrado, a su vez dividida por un subgrado de libertad, se puede probar que la distribución de esto solamente depende de los grados de libertad de la y cuadrado. ¿Sí? No sé si alguien se acuerda del nombre y tiene eso, pero eso da lugar a lo que se llama la distribución T de student. ¿Sí? T, y lo que se aclara son los grados de libertad. Una T de student con n grados de libertad y la representación suele ser T sub n. ¿Sí? ¿Cómo es la distribución de student con n grados de libertad? Bueno, les cuento algunas propiedades, si quieren después pueden mirar en Wikipedia, si les interesa un poco más por ahí pueden ver en una de las clases de estadística actuarial, hay una clase que es todo sobre familias de distribuciones, pero básicamente son variables aleatorias simétricas respecto del cero, ¿sí? Con forma de campana, simétricas, ¿sí? Yo a mí no me va a salir simétrico el gráfico ni por casualidad, pero bueno, con forma de campana, tan mal no me salió, simétricas respecto del cero, pero que no son la distribución normal, ¿sí? La única campana que hay es la distribución normal. Y en general son campanas con colas más pesadas que la distribución normal. Son campanas con kurtosis mayor a la de la distribución normal. Si buscan en el apunte cuál es la kurtosis, que creo que está, van a ver que la kurtosis es más que 3. O sea que la kurtosis excedente es más que 0. Es decir, tiene las colas más pesadas que la distribución normal. La distribución normal en general, si uno la grafica, va a ir como por... se va a como cruzar así con la T de student. ¿Sí? Y las colas de la T de student van a quedar por encima de la distribución normal, va a tener colas más pesadas. Cuanto mayor es n,
Cuanto mayores son los grados de libertad, de todas maneras, esa distribución test-student es cada vez más parecida a una normal estándar, y en el límite, cuando uno tiende infinito, la distribución asintótica de esto es una normal estándar, ¿sí? O sea, que por eso uno tiene una test-student con 100 grados de libertad, en realidad puede hacer de cuenta que es una normal estándar por un tema de aproximación, ¿ok? Me van a decir la esperanza es 0. Bueno, sí, casi. La test-student con un grado de libertad no tiene definida la esperanza. Más allá de que el 0 claramente es un valor central, ¿sí? Es el eje de simetría, es la moda, es la mediana. No tiene esperanza, pero a partir de t igual a 2, la test-student sí tiene definida la esperanza. O sea, la t con 2, con 3, etc. y la esperanza es 0. ¿Sí? O sea, es una distribución centrada en 0 igual que la normal estándar. ¿Ok? Voy a definir una más. Y después vamos a ponernos a estudiar un poco esto de la y cuadrado, qué distribución tiene, porque es una cuenta interesante, ¿sí? Si yo tengo dos y cuadrados independientes, esta es otra que también la vieron, hay una de las que vieron, seguramente hay una que me está faltando, así que yo tengo x1, que es una y cuadrado con m grados de libertad, y x2, que es una y cuadrado con n grados de libertad. Esta es mi m, esta es mi n tiene 3 montanitas, la n tiene 2, lo aclaro porque hay quienes hacen esto como la m, y esto, y así la n, o así, no sé, qué sé yo, aclaro por las dudas. Y si esas dos son independientes, ¿sí? Estas hipótesis de independencia son siempre importantes. Sin esa hipótesis de independencia no vale nada, y de hecho va a ser importante y vamos a necesitar ciertas propiedades a veces para saber que esa independencia es cierta. Bueno, a la distribución que tiene este cociente, que es básicamente x1 dividido su grado de libertad, x2 dividida por su grado de libertad, y a su vez esas dos cosas divididas entre sí, se le llama f de Snedeker o f de Fisher. Hay toda una discusión sobre qué fue, si fue, etcétera, pero no importa, se lo voy a llamar f de Snedeker, con m grados de libertad en el numerador y n grados de libertad en el denominador, o sea que es una distribución con dos parámetros, ¿sí? Después vamos a hablar de las formas del f de Snedeker, pero básicamente van a ser el tipo de formas que tiene también la distribución chi cuadrado, ¿sí? Tanto la chi cuadrado como el f de Snedeker, fíjense que como la chi cuadrado es una suma de cosas positivas o no negativas, obviamente primero va a ser continuo porque las normales son continuas, pero el soporte de la densidad va a ser de 0 más infinito. Y lo mismo va a pasar en la f de Snedeker cuando voy a estar dividiendo cosas no negativas o cosas positivas, ¿sí? O sea que por eso también acá el soporte va a ser de 0 más infinito, mientras que en la test-student es de menos infinito más infinito. Se pueden definir otras cosas, se pueden definir 1000 cosas, pero estas son con las que vamos a trabajar y son las que son más útiles o las más básicas para ciertos cálculos que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es centrarnos un rato en la chi cuadrado, ¿sí? Y ver que en realidad el chi cuadrado es un caso particular de la distribución gamma. ¿Por qué? Bueno, porque me interesa porque la chi cuadrado la vamos a usar mucho y porque además me permite saber cosas sobre la esperanza, la varianza, la chi cuadrado, ¿ok? Entonces vamos a estudiar eso, que es un ejercicio de la guía, de hecho. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una distribución normal, estándar, y tomo x que sea z al cuadrado, ¿sí? Lo que quiero, el ejercicio que vamos a hacer, que es un ejercicio de la guía, no está escrito exactamente así el enunciado, pero van a ver que es un ejercicio de la guía, dice, me pide hallar la distribución de x. Claro, y alguien muy rápidamente me puede decir, lo acabas de decir hace 5 minutos, es una chi cuadrado con un grado de libertad. Sí, pero si quieren eso es como la definición de una chi cuadrado con un grado de libertad. Ahora si yo les digo, bueno, ok, sí, está bien, decime qué densidad tiene eso, qué esperanza, qué varianza, cómo es el gráfico, no es obvio, ¿sí? Entonces en realidad vamos a tratar de encontrar cómo es la función de densidad. Después vamos a ver que de hecho es algo que ya conocíamos también, que es una función, una variable con una distribución gamma. Pero vamos a ver cuál sería la función de densidad de esta variable aleatoria continua, que es esa chi cuadrado. Y vamos a, lo que vamos a hacer es, en vez de buscar la FGM, que es algo que podríamos hacer, y después decir, pero me doy cuenta que esta FGM en realidad es la de una gama, entonces saco conclusiones con el teorema de inversión, vamos a hacer algo distinto. Como para hacer alguna vez sí hacer las cuentas con distribuciones, y como para ver una manera distinta de analizar estas cosas, que es justamente trabajando con las distribuciones directamente y no con la FGM. ¿Se podría hacer con la FGM? Se podría, pero lo que vamos a hacer es algo un poco diferente, ¿sí? Para tener otras herramientas y aprender otras cosas, básicamente. Entonces, si esto fuera un tema de probabilidades puntuales, sería más fácil. Pero las densidades son siempre un problema,
¿Sí? Las densidades son siempre una complicación, con lo cual lo que voy a hacer es empezar no por la densidad, sino por la distribución, es decir, por la acumulada. Yo voy a llamar, para hacerla fácil, a la f de z, que es la función de distribución de una normal estándar, la voy a llamar como se la suele llamar en muchos libros, que es phi mayúscula. ¿Qué phi mayúscula? Es la función que está en la tabla de la normal. Como ustedes tienen la normal, por lo menos tienen la tabla de la normal la que acumula desde menos infinito. Bueno, si se fijan, si esa que se fijan cuánto vale en 2,1, eso les va a dar un número. Bueno, eso es esa función phi. Es la que está en la tabla de la normal estándar. Es la acumulada de z. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero encontrar es f de x. ¿Ok? ¿Y qué es f de x? Bueno, f de x evaluado en t. ¿Qué es esa f de x evaluada en t? Bueno, es algo que ya sabemos por definiciones, piénsenlo, pero es la probabilidad de x menor o igual a t. ¿Ok? Bueno, si f de x es la probabilidad de x menor o igual a t, yo puedo decir, bueno, pero x es z al cuadrado. Ok, entonces la probabilidad de que z al cuadrado sea menor o igual a t. ¿Estamos ahí? Bueno, y a partir de acá voy a separar en 2 o 3 casos. ¿Sí? Porque en realidad, yo ya le dije esto, como x es una variable al cuadrado, el soporte en realidad va a estar en los positivos, o de 0 a más infinito. Porque primera pregunta, ¿qué pasa con esto si t es negativo, si t es menor a 0? Si t es menor a 0, ¿cuál es la probabilidad de que z al cuadrado sea menor o igual a un número negativo? ¿Sí? Bueno, les pregunto más básico si quieren. El evento z al cuadrado menor o igual a menos 0,5, no importa, z al cuadrado menor o igual a algo negativo. ¿Sí? ¿Qué evento es del espacio muestral? ¿Cuáles son los omega del espacio muestral que hacen que cuando z, cuando z toma el valor correspondiente, elevado al cuadrado me da más chico que un número negativo? Ninguno. No hay manera de que z al cuadrado sea menor o igual a algo negativo. Con lo cual, en realidad, lo que yo estoy haciendo ahí es la probabilidad del vacío. Eso es 0. ¿Sí? O sea que, cuando t es negativo, esta probabilidad es 0. ¿Por qué? Porque en realidad este evento es el evento vacío. Podemos hacer aparte qué pasa cuando t es igual a 0. Cuando t es 0. ¿Sí? Cuando t es 0, la probabilidad de que z al cuadrado sea menor o igual a 0, bueno, para que z al cuadrado sea menor o igual a 0 hay una única opción. Piénsenlo. Pero la única opción es que z sea 0. Si z es algo que no es 0, va a dar positivo. O sea que no va a ser menor o igual a 0. O sea que para t igual a 0, esto es la probabilidad de que z sea 0. Y les pregunto cuánto vale esta probabilidad y piensen en minutos. Z es una normal estándar. ¿Cuál es esta probabilidad? Pongan pausa, si quieren sigan. Esa probabilidad obviamente es 0. ¿Por qué? Porque es una probabilidad puntual para una variable aleatoria continua, ¿sí? Absolutamente continua en este caso. O sea que esta probabilidad también es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Que la función de distribución de x hasta t igual a 0, o sea, para t menor o igual a 0, esa función de distribución es 0. Lo que me falta saber es cuánto vale para los t positivos. ¿Sí? Entonces la cuenta que vamos a hacer ahora, la vamos a hacer para t mayor a 0, para t estrictamente positivo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a decir es, la función de distribución en t, que es la probabilidad de que x sea menor o igual a t, que es la probabilidad de que z al cuadrado sea menor o igual a t, ahora con t positivo, z al cuadrado menor o igual a t, bueno, es la probabilidad, si tomo raíz cuadrada de los dos lados, ¿le puedo tomar raíz cuadrada a t? Sí, porque es positivo, no hay problema. O sea que me queda acá menor o igual a la raíz de t. Y acá me queda la probabilidad de la raíz cuadrada de z al cuadrado. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de z al cuadrado? Piénsenlo un segundo. No es z, es el módulo de z. ¿Sí? O sea que lo que yo quiero acá es la probabilidad de que z esté entre menos la raíz de t y la raíz de t. Y estos iguales o menores iguales, en realidad el igual no importa porque la variable es continua. ¿Cómo voy a calcular esto? Bueno, va a ser la función de distribución de la variable z en t, perdón, en la raíz de t, acá está faltando una raíz, menos la función de distribución de la variable z en menos la raíz de t. Esa función de distribución de la variable z es son los valores que salen en la tabla de la normal. Es la función que yo llamé phi. O sea que es esa función phi evaluada en la raíz cuadrada de t menos esa función phi
evaluada en menos la raíz cuadrada de t. Y ahora eso lo voy a describir un poquito mejor. ¿Por qué? Porque piensen que yo tengo la raíz cuadrada de t y menos la raíz cuadrada de t. Y tengo la distribución normal, ¿no? Y estoy buscando la probabilidad entre esas dos cosas. Si yo evalúo phi en la raíz cuadrada de t, ese phi en la raíz cuadrada de t me va a dar toda esta área desde acá hasta allá. ¿Sí? Hay varias maneras de hacer esta cuenta, pero una sería decir, bueno, básicamente, lo que está quedando afuera acá, esto de acá, que quedó afuera, es 1 menos phi evaluado en la raíz cuadrada de t. ¿Ok? Pero el área que yo quiero es esta. Es desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que no solo esto es 1 menos la phi de la raíz cuadrada de t, sino que esto que me está sobrando acá en rojo, también es igual por simetría. Entonces lo que voy a decir es que todo desde raíz cuadrada de t hasta menos infinito es phi de raíz cuadrada de t. Ahora, como lo que yo quiero son lo que está entre raíz de t y menos raíz de t, lo que le tengo que sacar es este pedacito. ¿Cuánto vale ese pedacito? Lo mismo que vale este. Vale 1 menos phi de raíz de t. O sea que lo que le tengo que sacar es 1 menos phi de la raíz de t. Probablemente es otra forma más fácil de pensarlo. No sé, ahora se me ocurrió esa. Pero fíjense que lo que me termina quedando es phi menos 1 más phi. O sea, 2 phi menos 1. Conclusión. ¿Cuánto vale la función de distribución en un t mayor a 0? Vale 2 veces, si acá hacen el menos menos y suman, vale 2 veces phi mayúscula en la raíz de t menos 1. Eso es lo que vale. Donde phi mayúscula, ¿qué es? La función de distribución de la variatoria, una variatoria normal estándar. Son los valores de la tabla de la normal. Si yo quiero saber f de x en 8, lo que tengo que hacer es 2 por phi de la raíz de 8 menos 1. O sea, hago la raíz de 8, me fijo cuánto acumula la normal con la tabla de la normal o con el software que usen para buscar probabilidades. Ese resultado lo multiplico por 2 y le resto 1 y eso me va a dar f de x en 8. ¿Se entiende? ¿Estamos más o menos con la idea? Entonces ahora que yo tengo f de x, lo que puedo hacer es buscar la densidad. Porque claro, escribirlo en términos de esto lo puedo escribir, pero esta phi no tiene una manera linda de escribir. Como es la integral de la normal, no hay una manera linda de escribirlo. Vamos a tratar de escribirlo en términos de la densidad. Yo tengo la función de distribución. ¿Cómo puedo buscar la densidad? Es una pregunta. ¿Sí? Bueno, pensemos un minuto. Tengo una función de distribución. ¿Cómo busco la densidad? Si es que existe. Bueno, sale haciendo la derivada, ¿no? Entonces, yo ahora voy a escribir esta en x, para que sea fácil, porque la derivada va a ser con x. O sea, f de x en x chiquita es 0 para x menor o igual a 0. Y es 2 por phi evaluado en la raíz de x menos 1 para x positivo. Entonces, ¿cómo voy a buscar una densidad? Lo que voy a hacer es derivar la función de distribución. Este truco para buscar la distribución de transformaciones de variables continuas, de buscar primero la función de distribución y después derivar, es bastante común. ¿Sí? Es un truco y es bastante útil para muchos ejemplos. Entonces, lo que vamos a hacer es... ¿Qué me da esta derivada? Bueno, primero, en los negativos, si acá, bueno, justo tengo que tener donde se juntan, no sé, hay que ver si es derivable. Podrían ser derivables, pero acuérdense que lo que pasa en un punto no importa. Entonces, en los negativos, si los x menores a 0, es la derivada de 0, de 0. Y en los positivos, es la derivada de 2 phi de raíz de x menos 1. ¿Cómo me queda esa derivada? Bueno, a ver, el menos 1 obviamente se va a ir, ¿no? Porque es un menos 1. Cuando derivo esto me queda 2 por la derivada de phi, evaluado en la raíz de x, pero ahora ¿qué voy a poner? Esto es una función compuesta, entonces tengo que usar la regla de la cadena. O sea que 2 por la derivada de phi evaluada en la raíz de x, y ahora es por la derivada de la raíz cuadrada de x. O sea, por 1 sobre 2 raíz de x. Menos la derivada del 1 que es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Hagamos la cuenta. ¿Quién es phi prima? ¿Sí? Phi prima de x. Si phi es la función de distribución de una normal estándar, phi prima es la función de densidad de una normal estándar. ¿Sí?
Phi' es la función de densidad de una normal estándar, que se las recuerdo, es 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos x cuadrado sobre 2. Si fuera no estándar, acá tendría que decir además adentro de la raíz sigma cuadrado o fuera de la raíz sigma, y acá sería x menos mu sobre sigma, todo el cuadrado sobre 2 o algo por el estilo. ¿Sí? Pero para una normal estándar es esta. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta expresión? ¿Sí? Bueno, primero, los dos se me van. O sea, me queda phi' de la raíz de x por 1 sobre la raíz de x, y eso es igual a esto evaluado en la raíz cuadrada de x, fíjese que va a ser 1 sobre la raíz de 2pi por e a la menos, y en lugar de x tengo que poner raíz de x al cuadrado sobre 2. O sea, 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos x sobre 2. Para los x mayores a 0. Es decir, la densidad es 0 para los menores a 0, y para los mayores a 0, o una densidad es 0 para los menores a 0, y para los mayores a 0, 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos x sobre 2 para los positivos. En 0 la puedo definir como quiero, ¿sí? Así que pongan el igual donde tengan ganas, o lo definen como quieran en 0 y ya es una densidad. Pero lo esencial es esto. Esta sería la fórmula de una función de densidad para la variable aleatoria normal estándar al cuadrado, que sería lo que llamamos la chi cuadrado por un grado de libertad. Tiene esta función de densidad. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es un minuto ponernos a mirar que eso en realidad es una distribución que ya conocíamos, pero no es tan obvio. Así que voy a borrar un cachito y ahora vamos a trabajar con eso. ¿Sí? Pero si quieren hacer la distribución, bueno, es una variable aleatoria con esta densidad. Si yo doy la densidad ya tengo la distribución. O sea que estaría bien. ¿Ok? De todas maneras va a estar bueno saber que esto es algo que ya conocíamos para usar propiedades que ya tenemos. Pero en principio yo lo podría dejar ahí. Bueno, pequeño detalle, alguien tal vez ya se percató, pero yo he hecho que era phi' de la raíz de x por 1 sobre la raíz de x, lo que tenía que hacer. Y yo acá lo único que escribí fue phi' de la raíz de x. O sea, la densidad de la normal estándar evaluada en raíz de x. Me faltó multiplicar por 1 sobre raíz de x. ¿Sí? O sea que en realidad, acá me va a quedar también la raíz de x. Si quieren, esta densidad es... La x la podemos tener dentro de la raíz, pero lo voy a dejar separado para que me sea más fácil ahora. Va a ser 1 sobre raíz de 2pi por 1 sobre raíz de x por e a la menos x sobre 2. ¿Sí? Esa es la densidad en realidad. ¿Sí? Para una chi cuadrado con un grado de libertad. Para el cuadrado de una sola normal estándar. Y la cuestión es que yo digo, acá dice raíz de 2pi, lo pongo de vuelta porque no se lee. Yo digo que esto es una gama. Entonces pensemos, ¿cómo era la densidad de una distribución gamma? ¿Sí? Era, bueno, para los negativos nada, era para los positivos el soporte. Y en los positivos el soporte era x alfa menos 1 por e a la menos lambda x por algo. Y el algo, la constante que necesito para que integre 1 era lambda la alfa sobre gamma de alfa. ¿Sí? Entonces, primero, mirando esto yo puedo empezar a darme cuenta de cosas. Tengo e a la menos x sobre 2, o sea que si eso realmente es una gama, lambda ¿cuánto vale? Pongan pausa, piensen un segundo, pero se supone que lambda tiene que ser igual a un medio, para que todo eso tenga sentido lo que estamos diciendo, ¿sí? Porque está bien, si lambda es un medio me queda menos x sobre 2. Obvio que la parte negativa está bien, en los negativos la gama tiene densidad 0. Y ahora, tengo que tener un x a la algo, yo acá tengo un x a la algo, ¿Un x a la cuánto tengo? Piensa. Bueno, si es 1 sobre la raíz de x, eso es x a la menos un medio. ¿Ok? Está abajo, por eso el menos, y raíz por eso el un medio. Alfa menos un medio, ojo, alfa es un número positivo. Y de hecho ese menos un medio no es alfa. Es alfa menos 1. O sea que en realidad se supone que alfa es, piénsenlo, también un medio. Si alfa es un medio, alfa menos 1 es menos un medio, o sea que me queda esto, perfecto. Y además falta algo, ¿sí? Este 1 sobre raíz de 2pi debería ser lambda la alfa sobre gamma de alfa. Tiene que ser, porque si esto es una densidad, tiene que integrar 1. Si integra 1 es porque el número de este de acá es el que hace que integre 1. Y si el número que tengo acá es el que hace que integre 1, tiene que ser este, que es el número que este hace que integre 1. O sea, si se ven las cuentas, esto tiene que ser esto, no queda otra. Pero chequémoslo para convencernos, ¿sí? Yo tengo lambda la alfa sobre gamma de alfa. Lambda es un medio elevado a la alfa
que es un medio, sobre gamma de alfa, que es gamma de un medio. Bueno, un medio a un medio es 1 a un medio, que es 1, sobre 2 a un medio, que es la raíz de 2. Y gamma de un medio, si hicimos esa cuenta alguna vez, gamma de un medio es la raíz, o ya lo hicimos, es la raíz cuadrada de pi. O sea que efectivamente esto es 1 sobre raíz cuadrada de 2pi. Así que no es nada obvio a simple vista, pero cuando uno chequea un poco y lo mira, esto que tengo acá en realidad es la densidad de una gama. ¿Sí? Obviamente, 0 en los negativos y en los positivos es esto, con alfa igual a un medio y con lambda igual a un medio. O sea que lo que nosotros habíamos definido como distribución y cuadrado con un grado de libertad es ni más ni menos que lo mismo, exactamente lo mismo, con otro nombre, que la distribución gamma con parámetros alfa igual a 1 a un medio y lambda igual a un medio. Este es el alfa y este es el lambda. ¿Estamos de acuerdo? Eso me permite sacar algunas conclusiones. Una de las conclusiones que me permite sacar, como la chi cuadrado con n grados de libertad. ¿Sí? Recuerden que si x era z1 al cuadrado más z2 al cuadrado más zn al cuadrado. Ahora esta es otra, pues llamémosle i porque x es la de recién. ¿Sí? Si yo tengo otra variable i, donde estas variables de acá son independientes, dijimos que esto se llama la distribución de esa variable se llama chi cuadrado con n grados de libertad. Ahora, si cada una de estas es una chi cuadrado con n grados de libertad, si cada una de estas es una gama un medio, ¿qué pasaba cuando sumaba varias gamas independientes con el mismo lambda? Ejercicio de la práctica 1, vayan a verlo, pero si el lambda es el mismo, es un medio, esto también me queda una gama. El lambda es el mismo, el lambda es un medio, y el alfa es la suma de los alfas individuales. O sea que es un medio más un medio más un medio n veces, o sea que es n sobre 2. Una chi cuadrado con, o sea que la distribución chi cuadrado con n grados de libertad es exactamente lo mismo que la gama con n sobre alfa igual a n sobre 2 y lambda igual a un medio. ¿Sí? Se les puede poner diferentes nombres. Sí, recuerden que la gama también incluía la exponencial, que de hecho la exponencial es una gama con alfa igual a 1. Fíjense, la chi cuadrado con 2 grados de libertad es una gama 2 medios un medio, o sea, una gama 1 medio 1, una gama 1 un medio. Si tienes una gama con alfa igual a 1, en particular es una exponencial, o sea que la chi cuadrado con 2 grados de libertad es una exponencial. Eso me dice varias cosas. Primero, gráficos. Bueno, la chi cuadrado con 1 grado de libertad es una gama con alfa igual a un medio, con alfa menor a 1. Las de alfa menor a 1 ya habíamos visto cómo eran. Tenían una asíntota vertical. O sea que la chi cuadrado con 1 grado de libertad tiene una densidad con esa forma, con una asíntota vertical. La chi cuadrado con 2 grados de libertad tiene alfa igual a 1. La gama con alfa igual a 1 dijimos que era la exponencial. ¿Sí? La exponencial que empezaba acá en el eje y después decrecía. ¿Sí? O sea que esta sería una chi cuadrado con 2 grados de libertad. A partir de la chi cuadrado con 3 grados de libertad, lo que voy a tener son gamas con alfa mayor a 1. 3 medios, 4 medios, 5 medios, son todos números mayores a 1. O sea que ahí ya empieza acá. Y lo que generalmente no va a ver es que, por ejemplo, una chi cuadrado con 3 va a ser una cosa así. Una chi cuadrado con 4 va a ser más bien así. Una chi cuadrado con 5 va a salir así. Y a medida que aumenta el n, se van corriendo cada vez más para acá. En el límite son asintóticamente normales, pasa que para decirlo bien, fíjese que tiene sentido, porque es una suma de muchas variables aleatorias independientes con la misma distribución, o sea, con la chi cuadrado 1, pasa que para decir eso bien habría que estandarizar. ¿Sí? Ya que estamos para estandarizar, si uno quisiera, es necesario conocer la esperanza y la varianza. Bueno, en particular, ¿cómo va a ser la esperanza de una variable aleatoria? Es esta ahí, ¿sí? Una variable aleatoria chi cuadrado con n grados de libertad. Bueno, si es una gama, la esperanza es alfa sobre lambda. O sea, n sobre 2 sobre un medio. O sea, n. La esperanza de una variable aleatoria chi cuadrado con n grados de libertad es n, por eso a medida que los grados de libertad aumentan, la distribución se corre cada vez más para acá. Y ya que estamos, que esto también lo vamos a usar en algún momento, la varianza de una chi cuadrado con n grados de libertad, si es una gama, es alfa sobre lambda al cuadrado, así que es alfa, n sobre 2, sobre lambda al cuadrado, un medio al cuadrado, que es un cuarto, o sea que es 4 por n sobre 2, la varianza de una chi cuadrado con n grados de libertad es 2n.
Una H cuadrada con n a la libertad tiene esperanza n, varianza 2n. Y las formas van tomando esa forma de ahí. ¿Cómo se calculan probabilidades con estas cosas? Bueno, se puede usar, se puede integrar, si se puede. Se puede usar una tabla para la distribución chi cuadrado, se puede usar una aplicación o software que, entre otras cosas, siempre va a tener la distribución chi cuadrado. ¿Sí? Porque se usa mucho. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense que en particular la chi cuadrado es un caso particular de la gama, así como la exponencial es un caso particular de la gama, y la chi cuadrado con 2 es un caso particular de la exponencial. ¿Sí? Pero bueno, eso para relacionarlo con cosas que ya habíamos visto. Entonces, bueno, por acá termina la primera parte de la clase, pero vamos a pasar a la segunda parte. Y en la segunda parte lo que vamos a hablar es de, ahora sí, de distribuciones de estadísticos muestrales. Es decir, cuando yo tengo una muestra de variables de x1, x2, xn, que tienen todas la misma distribución, y en general lo vamos a analizar para el caso normal, yo voy a calcular la media, la varianza, otras cuentas, incluso cuando tenga más de una población se va a complicar un poco más, y la idea va a ser, bueno, esas cuentas son nuevas variables aleatorias, ¿qué distribución tienen? ¿Sí? Y por eso hay que ver varias cosas. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar de la media, después vamos a hablar de la varianza también, de la varianza muestral, vamos a definir bien qué es cada cosa, y bueno, vamos a hablar un poco de cuáles son las distribuciones, y vamos a ver que ahí empiezan a aparecer esas distribuciones, y se hacen ciertas cuentas que se llaman estadísticos, que son cuentas que, estudiando ahora de qué se tratan, nos ahorran tiempo después. ¿Sí? Vamos a usar más adelante, pues, todos estos resultados que vamos a charlar ahora, los vamos a usar sobre todo en la práctica, después cuando hablemos de intervalos de confianza y de test de hipótesis. ¿Sí? O sea que yo creo que hoy con lo que vamos a ver en la segunda parte ya terminamos esta práctica. Después obviamente el miércoles vamos a hacer ejercicios y consultas y después si hace falta otro día hacemos más. Pero ya tendríamos como cerrada la práctica 3, ¿ok? Con lo que viene en la segunda parte.